Señor secretario, entramos entonces a la orden del día. Este proyecto se va a tramitar con fácil despacho y una distribución del tiempo que va a conocer el señor secretario. Gracias, señora presidenta. Previo a hacer la relación del proyecto, conforme al acuerdo de comité, para el debate de este proyecto, como si fuera de fácil despacho, se ha distribuido el tiempo entre los distintos comités conforme a los tiempos fijados para los incidentes, reducido a la mitad. Esto significa lo siguiente. En el caso del comité Partido País Progresista Independiente, cuenta con 2 minutos para su intervención. Partido de Ópoli, 1 minuto. Partido Unión Demócrata Independiente, 7 minutos. Partido Revolución Democrática, 1 minuto. Partido por la Democracia e Independientes, 6 minutos. Partido Renovación Nacional e Independientes, 7 minutos. Partido Socialista, 5 minutos. Y Partido Demócrata Cristiano, 4 minutos. La señora presidenta pone en discusión el proyecto de ley en primer trámite constitucional que prorroga el mandato de los directorios de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias debido a la pandemia producida por el COVID-19 correspondiente al boletín 13.420-06. Esta iniciativa de ley tiene como objetivo prorrogar el mandato de las directivas de juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias regidas por la ley número 19.418, que no han podido renovarse por la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, realizada mediante decreto supremo número 104 de 18 de marzo de 2020 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. La Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización deja constancia que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, discutió en general y en particular esta iniciativa de ley por tratarse de un proyecto de artículo único y acordó unánimemente proponer que en la sala sea considerado del mismo modo, esto es, en una discusión general y en particular. La referida comisión aprobó en general y en particular la iniciativa por la unanimidad de sus integrantes, honorables senadores señora Ebensperger y señores Araya, Bianchi, Galilea e Insulza, con la redacción que consta en su informe. El texto que se propone aprobar se consigna en las páginas 10 y 11 del informe de la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización, el cual sus señorías tienen a su disposición. Es toda, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra a la presidenta de la Comisión de Gobierno, la senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidenta. La Comisión de Gobierno efectivamente se reunió y aprobó por unanimidad, en general y en particular, el proyecto recaído en primer trámite constitucional que prorroga el mandato de los directorios de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias debido a la pandemia producida por el COVID. Estuvo presente también el senador Letelier, quien es autor, en conjunto con la que habla de este proyecto, y se escuchó al director de la División de Organizaciones Sociales, señor Jorge Fuentes, quien también manifestó su acuerdo con este proyecto. Este proyecto tiene su fundamento particularmente en asegurar la continuidad de todas las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Particularmente recobra interés también, ¿no es cierto?, los comités de aguas potables rural, que son tan necesarios y que ya a esta fecha hay 7 cuyas directivas están vencidas y 8 por vencer en las próximas semanas y que requieren seguir en actividad. De la misma manera que todas las organizaciones comunitarias no pueden postular a proyectos o ejercer acciones si no tienen una vigencia, y exigirles que hoy día hagan las elecciones sería exponer su salud. Básicamente este proyecto, presidenta, prorroga por 90 días desde el término del estado de catástrofe o desde el término de su prórroga, si ésta se prorrogara, y se le otorga a las juntas de vecinos 90 días para que desde este término puedan realizar las elecciones que debieron haber realizado al momento de su vencimiento. También se autoriza que esta prórroga beneficie a aquellos que ya habían iniciado el trámite de renovación de vigencia, pero que quedaron
en espera producto de la pandemia, y finalmente también se deja claro que aquellas organizaciones comunitarias que durante este estado realizaron sus elecciones válidamente, esas elecciones son reconocidas y por lo tanto no se le aplica esta prórroga. Como acá ya se señaló, este proyecto fue aprobado por la unanimidad de los senadores de la Comisión de Gobierno, senador Araya, senador Galilea, senador Bianchi, senador Insulza y quien les habla. Finalmente, señora presidenta, quisiera dejar presente que hay otro proyecto de ley, el boletín 13.369-6 de los senadores Chaguán, Aravena y señores García, García-Huidobro y Sandoval, que habían presentado una moción similar para ver la posibilidad de que se fusione a la que hoy día estamos votando, o que al menos quede en la historia fidedigna de la ley que esta moción fue presentada en los mismos términos porque persigue los mismos objetivos. Eso es todo cuanto puedo informar, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Ebensperger. Le ofrezco la palabra al senador Insulza, hasta por 5 minutos, de acuerdo al tiempo de su bancada. Gracias, presidenta. No sé por qué razón. No voy a pedir tanto este tiempo. Solamente quiero precisar que esta ley se aplica a todas aquellas juntas que estaban vigentes 3 meses antes también de la dictación del estado de catástrofe. Hay una cantidad de instituciones que no habían realizado sus elecciones simplemente porque las habían ido dejando pendientes, las habían postergado. Y hay directivas de juntas de vecinos que llevan años en sus funciones sin haber realizado una elección. Aquí la Junta tendría que estar de acuerdo con la ley vigente al 18 de diciembre para poder usar de esta ley. De lo contrario, sigue teniendo la obligación de reemplazar su directiva. Es importante, a nuestro juicio, que esto está claro. Entiendo que está en el artículo, en el inciso segundo, si se puede leer esta norma, que es a partir del 18 de diciembre, que las organizaciones que estuvieran en funciones el 18 de diciembre, o sea, legalmente en funciones, esas tenían la posibilidad de no hacer elecciones hasta 3 meses después de terminar la catástrofe. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Insulza. Ofrezco la palabra al senador Francisco Chaguán. Tiene la palabra. Sí. Presidenta, simplemente la senadora Luz Ebensperger ha pedido la fusión de los proyectos, de un proyecto que fue presentado con anterioridad, que trata sobre la misma materia y en iguales términos, por el senador Sandoval y el que habla, junto con otros senadores. Entonces la idea es que se provoque la fusión de los proyectos con el texto, o sea, se mantiene el texto aprobado por la senadora Luz Ebensperger, eso es lo que ella solicitó. Entonces la idea es pedir la aprobación de la fusión. Pero, senador Chaguán, están distintos trámites. Este proyecto ya fue tramitado en la comisión, está en sala en votación. Podemos dejar consignar en la historia de la ley y en el propio texto los autores de otras mociones que van en el mismo sentido. Pero, de verdad, reglamentariamente no corresponde que usted solicite acá, en este momento, la fusión de proyectos. Está a la mejor disposición para incorporar las autorías de los autores. ¿En qué proyecto? No, está bien, pero estamos en otro trámite y vamos a tener la mejor disposición a incorporar autorías de otros senadores. Tiene la palabra, senador Chaguán, usted no era solo para ese punto, ¿no? Muy bien. Senador Carlos Bianchi. Sí. Espere un momento. ¿Usted se va a referir al proyecto? Muy bien. 7 minutos tiene su bancada, no sé cuál ha sido la distribución que han dado. Muy bien. Señor presidente, este proyecto es de la mayor importancia y por eso junto al senador Sandoval y al senador Bianchi presentamos justamente este proyecto de ley. Básicamente refería a un tema que hizo relación hoy día con que hoy día las juntas de vecinos y otras organizaciones de la ley 20.500 están con dificultades desde el punto de vista de las vigencias. Eso implica además una serie de trabas desde el punto de vista que hizo relación, por ejemplo, cuando los ciudadanos van a pedir un certificado de residencia. Hoy día no lo pueden hacer básicamente respecto a aquellas
mandatos de las juntas de vecinos que están en una condición compleja debido a que ha vencido su plazo de vigencia. Este es un proyecto eminentemente de carácter ciudadano. Hemos presentado también otros proyectos que dicen relación con la misma razón en materia, por ejemplo, de asociaciones gremiales que están en la misma condición y donde las personalidades jurídicas han vencido justamente y hoy día no hay capacidad, primero, de realizar justamente las nuevas elecciones y también de que esas elecciones de las juntas de vecinos sean calificadas por el TER, por el Tribunal Electoral Regional. Es por eso que nosotros hemos pedido efectivamente que acá se establezcan todas las condiciones para que se prorrogue la personalidad jurídica y, en definitiva, una función tan importante que realizan, entre otras organizaciones comunitarias, las juntas de vecinos, efectivamente en materias tales como certificados de residencia y otras opiniones respecto, por ejemplo, de otorgamientos de patentes de alcohol y otras, efectivamente, puedan seguir realizándose y no se paralice una función tan importante, una función social tan relevante que realizan las juntas de vecinos. Por eso que junto al senador Sandoval, el senador Bianchi, presentamos este proyecto con anterioridad. Nos alegramos que después se haya presentado este proyecto de la senadora Luz Esperer con el senador Letelier. Nos habría gustado, obviamente, que todas las mociones, sobre todo si se presentaron con anterioridad, sean fusionadas, pero ciertamente somos partidarios de aprobar este proyecto. Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador Carlos Bianchi, hasta por 3 minutos. No, Presidenta, es solo para informar que lo que ha dicho el senador Chaguán efectivamente es así. Este proyecto recién fue informado ayer a la Comisión de Gobierno y tiene una autoría muy anterior a la que estamos discutiendo. Entonces, lo que yo pido es que esto quede en la historia de la ley, que este proyecto efectivamente fue el primero que entró, pero por alguna razón en particular no fue informado a la Comisión sino que hasta ayer, y trae obviamente el perjuicio de que no se vea hoy día o no puedan ser refundidos. Yo insistiría en que si se pudiera ver la posibilidad de refundirlo, en la eventualidad que no sea así, bueno, pero ver la posibilidad, porque este proyecto fue de autoría anterior al que estamos viendo hoy día. Vamos a incorporar las autorías en la historia de la ley y en el proyecto mismo, en la introducción, para que sean reconocido el trabajo de todos los senadores. Tiene la palabra el senador Elizalde hasta por 2 minutos y medio que resta en su bancada. Este proyecto que vamos a votar a favor se enmarca dentro de algo que es lógico, y es que hay elecciones que no se van a poder realizar porque las medidas sanitarias van a impedir que la gente pueda participar. Y por tanto se tiene que prorrogar el mandato, en este caso de la directiva de la Junta de Vecinos y demás organizaciones funcionales y territoriales, para evitar que queden descabezadas y para que puedan seguir cumpliendo con las funciones que establece la ley. Y es la misma lógica conforme a la cual se postergó, por ejemplo, la realización del plebiscito, que está agendado en primera instancia para el 26 de abril, y por cierto también las elecciones municipales. Pero en absoluto significa que estas elecciones no se vayan a realizar. Estas elecciones tienen que realizarse. Lo que pasa es que se va a postergar por razones prácticas, sobre todo entendiendo que la salud de las personas es la primera prioridad y es lo que debe concentrar los esfuerzos durante todo este periodo. Señalo esto porque he visto publicaciones, incluso hay quienes han señalado que el plebiscito no debería realizarse ahora por razones económicas, que habría cambiado el contexto en nuestro país como resultado del COVID-19, y eso es francamente inaceptable. Una cuestión es que no se pueda realizar por razones sanitarias, cuestión distinta es pretender que la voluntad del pueblo no se escuche en todos los niveles, y ese es el sentido de estas iniciativas. Quiero aprovechar y aclarar, porque el secretario de la Comisión de Gobierno me hizo el punto, y estoy muy agradecido, algo que dije anteriormente, que en las sesiones de comisión pueden ser citadas con 4 horas de anticipación el día en que sesionan de manera ordinaria, y con 24 horas sí van a ser convocadas para un día en que no sesionan de manera ordinaria. Hago esa aclaración porque a propósito del debate que tuvimos anteriormente, la explicación que yo señalé no fue del todo rigurosa, y agradezco por lo demás el punto que me hizo el secretario de la Comisión de Gobierno, que por lo demás siempre está muy informado en esta materia y se agradece su colaboración permanente en esta materia.
Gracias, senador Elizalde. Tiene la palabra el senador Navarro hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. La verdad es que todos conocemos la importancia de la Junta de Vecinos, de las organizaciones funcionales territoriales, pero quiero hacer la siguiente observación a mis colegas senadores. Estos proyectos de ley se pueden multiplicar al infinito respecto de cada área en donde la pandemia tiene una afectación. Yo echo de menos la iniciativa del gobierno de una sola vez. Lo dijimos, hay que prorrogar todos los documentos públicos emitidos por el gobierno durante un año, hacerla cortita. Porque si vamos a empezar a discutir que se corran elecciones, que se gotee cada una de las decisiones administrativas, estamos perdiendo el norte, estamos perdiendo el camino, tenemos que preocuparnos de lo esencial. Entonces, no aprendimos nada del permiso de circulación, donde el presidente tuvo la brillante idea de salir en televisión y culparnos a este Senado y al Congreso de hacer leyes inoperantes, absurdas. Entonces, yo solicito formalmente, presidenta, aquí están los senadores de derecha, que el gobierno vea todo lo que tiene que prorrogar, que el gobierno vea todo lo que tiene que aplazar y de un solo decreto, no de una ley, porque la verdad es que siento que perdemos un poquito el tiempo para discutir, prorrogar las elecciones de la Junta de Vecinos. ¿Y qué pasa con los sindicatos? ¿Y qué pasa con la constitución de sindicatos? Entonces, vamos a multiplicarnos al infinito. Esta política del goteo no nos sirve. Yo quisiera discutir las elecciones, el inicio de las clases el 27 de abril, porque hay una clara incoherencia del gobierno. Unos dicen que están de vacaciones, el ministro dice que entran el 27 de abril y este Senado aplazó el plebiscito del 26 de abril. Nadie entiende nada. Tenemos en vilo a millones de padres y apoderados que se están organizando para rebelarse contra esta resolución del ministro, que parece que es él solito, porque no sé si están combinados con Mañalich, que vuelven a clase el 27 de abril. No van a haber clase el 27 de abril. Le advierto, ministro, no van a haber. Porque los alcaldes se van a poner, los padres y apoderados se van a poner, entonces tiene que aclarar, no confundir. Entonces yo, señor presidente, voy a votar a favor de este proyecto de ley, pero quiero decir que no es suficiente, se requiere iniciativa en lo grande y también en lo pequeño, y en especial, señora presidenta, le quiero sugerir lo siguiente. Ayer le hice llegar 10 proyectos de ley que tienen que ver con esta situación de la pandemia. Y me acabo de informar que el senador Elizalde ha ingresado otro proyecto de ley para prohibir el corte de la luz y para suspender el pago. Lo ingresamos el 18 de marzo el nuestro, presidenta, 18 de marzo. Y no se trata del debate de quién es el autor, si tiene más mérito o más mérito. A mí lo que me importa es la gente. Llevamos del 18 de marzo al 15 de abril y no podemos discutir este proyecto de ley. Y ahora... Gracias, senador Navarro. Concluya. Dale un minuto. Regalones en el Senado. Y regalona. Tiene un minuto, senador. ¿Ah? Hay regalones. Tiene un minuto. Gracias, presidenta. Continúe hablando. Me paso armando los regalones. Bien. Solo decirle, presidenta, que tenemos que hacer un esfuerzo de ordenamiento de las tablas. Podríamos juntar todas las mociones, porque son todas de fácil despacho, es decir, aprobaron 10 mociones que tienen que ver con la contingencia y el Senado avanzó. Pero si estamos de a una, creo que el resultado de la eficiencia legislativa va a ser muy menor y que la gente quiere que resolvamos no solamente un problema, sino que los problemas más urgentes. He dicho, presidenta, gracias. Senador Navarro, hemos solicitado en la reunión de comité y aquí públicamente en la sala reiteradamente a los jefes de bancada que soliciten a los integrantes de las bancadas el listado de proyectos que son prioritarios de cara a la crisis COVID-19. Entonces, si no nos hacen llegar a la mesa para poder ir haciendo este ordenamiento que usted plantea, que me parece absolutamente atendible, vamos a seguir sesión a sesión haciendo el mismo planteamiento. Vamos a abrir la votación. ¿Hay acuerdo para abrir la votación? Sí, hay acuerdo. La senadora von Baer tiene la palabra por 4 minutos de acuerdo a su comité. Gracias, presidenta. Primero, por su intermedio, decirle al senador Navarro que para criticar también hay que informarse bien. El ministro de Educación nunca ha dicho que las clases van a volver, que los niños van a volver a clase el 27 de abril. Lo que ha dicho es que en ese momento se va a hacer una evaluación sanitaria para ver si es que los niños vuelven a clase.
Segundo, decirle que no solo se ingresan los proyectos de ley por el Senado, sino que también por la Cámara, y de que hay proyectos en esta línea que están en este momento siendo discutidos en la Cámara, pero que como tenían todos los temas juntos, finalmente la tramitación se vio obstaculizada. Por lo tanto, antes de hacer la crítica, es importante informarse. Señora Presidenta, respecto a este proyecto de ley, quisiera plantearle que ha sido muy solicitado desde las organizaciones comunitarias, clubes deportivos, los APR, todo lo que tiene que ver con las juntas de vecinos, con las agrupaciones que nosotros tenemos de base, porque muchos de ellos estaban en este momento en el proceso de renovar sus directorios y dada la crisis del COVID no se han podido juntar y por lo tanto no han podido llevar a cabo esta renovación de directorios y nos han planteado especialmente los APR, también las juntas de vecinos de distintos sectores de nuestra región, en el caso mío desde Santa Rosa, una comunidad en Payaco, que tenían el problema de tener que renovar su directorio, no se podían juntar y por lo tanto pedían de que se tramitara un proyecto de ley de esta naturaleza. En ese sentido, agradecer a la senadora Luz Ebensperger que desde nuestra bancada ha impulsado este proyecto de ley a petición de nosotros, que lo que permite es que se prorrogue por el solo Ministerio de la Ley, o sea, solamente por la dictación de esta ley, hasta 90 días desde el término del estado de catástrofe, los directorios que actualmente tienen estas organizaciones comunitarias. Por lo tanto, lo que va a suceder es que 90 días después de que se termine el estado de catástrofe, recién se van a realizar las elecciones para cada una de estas organizaciones comunitarias. Y esto también corre para aquellos que ya habían iniciado su proceso de cambio de directorio y que se fueron interrumpidos por esta declaración de catástrofe y que por lo tanto no la pueden realizar. En este sentido, nos hacemos cargo de una realidad que se está viviendo en nuestras organizaciones base, muchas de las cuales entregan la gran labor, hacen una gran labor para la comunidad, tanto las juntas de vecinos como también los clubes deportivos, como también las distintas agrupaciones en la salud, que también hacen un trabajo muy relevante, para qué decir también los APR. Por lo tanto, agradecer a los autores de este proyecto, creo que es un proyecto que le tiende la mano también a estas agrupaciones comunitarias que no sabían cómo solucionar una problemática bastante práctica, que ahora tiene un camino para poder sobrellevar las tareas que tienen que cumplir durante los meses de estado de catástrofe. Gracias, Presidenta. Voto a favor. Gracias, senador von Baer. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el senador David Sandoval. Senador Sandoval tiene la palabra. 3 minutos de acuerdo a su bancada. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sin duda, yo quiero quizás compartir alguna inquietud en relación a los sucedáneos de varias iniciativas de diversa naturaleza respecto de una serie de materias a consecuencia del coronavirus, que ha generado un escenario que desgraciadamente ha generado también una serie de alteración de plazos, de tiempos, de requisitos y de otros. Lo señalaba acá el senador Navarro recién respecto de numerosas iniciativas. Me mandaron de la Unión Nacional de Pensionados la situación similar de una asociación gremial que requería su término de vigencia de su personalidad jurídica y por lo tanto el Ministerio de Economía tenía que realizar una revisión de la norma para ese tipo de organizaciones y que evidentemente fue presentada, dicho sea paso a más, acá junto al senador Chaguán también respecto a una tramitación en ese sentido. De los sindicatos, también nos plantearon y nos alegramos mucho que en este momento se esté discutiendo en la Comisión del Trabajo el proyecto que prorroga, ¿verdad?, las negociaciones colectivas. Incluso aún más, tengo la presentación de un dirigente de mi región, Armando Gacitúa, dirigente de la CUT de la región de Aysén, donde nos plantea también ciertas excepciones. Hay algunas instituciones gremiales, sindicales, que iniciaron procesos eleccionarios a través de la vía online para evitar precisamente la aglomeración. Pero eso hay que validarlo, hay que ver cómo se establece este mecanismo y también se analiza respecto de ese particular. Por eso
lo que tiene relación con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con los comités de agua potable rural y otros tantos más están en la misma situación. Yo creo que efectivamente sería bueno que se establecieran todas las entidades, requisitos y acciones, aprovechando que aquí está el ministro Ward, aquí presente, que evidentemente sería bueno que se pudiéramos a lo mejor revisar todas las instancias que requieren ajustes por concepto de los plazos a consecuencia de este tema y no estemos un tema también de economía y aprovechando los tiempos de este Congreso y ojalá volvamos a sesionar también con normalidad los días martes. Aquí me decía, recién conversaba con el Ejecutivo, que hay una enorme cartera de proyectos esperando probablemente tramitaciones en el Senado. Por lo tanto, presidente, creo que este proyecto sin duda se hace parte de una realidad, ¿ya? Y tenemos que evidentemente aprobarla, pero quiero hacer mención que efectivamente hay muchas instancias que probablemente puedan requerir un trámite de rápida tramitación en temas similares. Votamos a favor, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Sandoval. Nos encantaría como mesa recibir cuál es la enorme cartera de proyectos que están esperando. Le ofrezco la palabra en el tiempo del Partido por la Democracia al senador Quintana hasta por 3 minutos. Yo estoy inscrito para el siguiente. No, presidenta, yo estoy inscrito para el siguiente proyecto del FOGAPE. Muy bien. Entonces, el senador Lago y el senador Arboe también para FOGAPE. Senador Arboe. Sí, presidenta, yo me estoy inscribiendo para los 2 proyectos. Entonces tiene la palabra para este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, presidenta, yo quiero coincidir extrañamente en este caso con el senador Navarro, en el sentido de que parece apropiado que más allá de que estemos nosotros trabajando y tramitando proyectos que están dando prórrogas de vigencia particulares a cada uno de los espacios, creo que se requiere una conversación con el ministro secretario general de la Presidencia, que entiendo está en la sala, y con el ministro de Justicia, para que se adopte como política pública la prórroga de todos los documentos que requieren certificación pública. Ayer fue la cédula de identidad, hoy día es el certificado de vigencia de las juntas de vecinos, prontamente vendrá el certificado de las asociaciones gremiales, luego probablemente las cédulas de conducir, que muchos conductores hoy día no pueden ir a los municipios a renovarlas producto de la pandemia, y así suma y sigue. Entonces creo que es fundamental que el gobierno, de una vez por todas, haga un levantamiento de todos los documentos públicos que requieren renovación y haga un solo proyecto para poder darle solución adecuada a todo esto. Respecto a la Junta de Vecinos, me parece que está bien pensado, pero insisto, es una cuestión más global. Y finalmente, señalar lo siguiente. En esta pandemia, la organización vecinal está jugando un rol fundamental. Muchas veces, en muchas comunas, a través de ellas, se están haciendo la canalización de ayudas. Y particularmente de las formas de, incluso la entrega de medicamentos en algunas comunas. En consecuencia, es clave el fortalecimiento de las juntas de vecinos. Y en ese sentido, solo transmitir el mensaje. Ayer y hoy hemos estado en conversaciones con las juntas de vecinos, por ejemplo, de la comuna de Chillán, comuna que lleva ya 2 semanas en una cuarentena y en un cordón sanitario, y la gente está pasando hambre. El hambre está llegando a las poblaciones, a las casas. Y estamos hablando no solo de gente que está en extrema pobreza, estamos hablando de personas que el colectivero que no puede trabajar, la peluquera que no puede trabajar, la señora que trabajaba en el restaurante o en el hotel. Entonces, es clave apoyar a las juntas de vecinos como forma también de poder canalizar esas inquietudes que hoy día se están produciendo. Nosotros estamos trabajando con la junta de vecinos, ayudando desde ahí también a poder repartir y ayudar, digamos, en algún tipo a la gente más necesitada. Pero es clave que el gobierno también entienda y que use esa vía de comunicación para evitar lo que hoy día está pasando. Es que la gente, al final del día, está pasando hambre y la junta de vecinos son el espacio donde están canalizando sus principales inquietudes. Así que voy a votar a favor de este proyecto de ley, pero insisto, creo que se requiere mucho más en materia de vigencia de recursos públicos. Gracias, senador Arboe. Tiene la palabra el senador Alejandro Guillén, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Para reafirmar la misma línea de argumentación que en el senador Arboe, el senador Navarro, el senador Sandoval, yo creo que el sentido común
nos dice que tenemos que evitar la dispersión de proyectos que hacen más confusa la legislación y después su propia aplicación y fiscalización. Creo que este mismo proyecto se puede tomar por la vía de indicaciones convenidos con el Ejecutivo para que incorporemos todas aquellas organizaciones que van a tener el mismo problema y que son de representación, sea de la sociedad civil a nivel de territorio o las organizaciones sindicales. Tenemos muchos sindicatos que tienen que entrar en periodo de elección de directivas o que tienen que entrar en negociaciones colectivas y por lo tanto necesitamos despejarlo luego. Esto se podría perfectamente arreglar en cuestión de un par de días, haciendo una lista digamos exhaustiva de todas las organizaciones que tienen que ratificar a sus directivas. Segundo, poner una cierta condición, sí, y es que no se altere a partir de la fecha que se produce la prolongación del mandato de estas actuales directivas, que cuando se produzca la elección después del término de la crisis no se cambie la regla del juego, porque se podría prestar para abusos, particularmente en el mundo sindical, para efecto de despedir trabajadores, menoscabar sindicatos, achicarlos, quitarles poder. Es necesario definir reglas de juego muy transparentes, muy claras, para que cuando se produzca la elección se mantenga la estabilidad que estas organizaciones necesitan. Yo hago esa proposición, Presidenta, porque si no vamos a terminar aprobando una cantidad ilimitada de proyectos puntuales para cada organización y eso se va a prestar para la confusión y no es una buena economía desde el punto de vista del tiempo legislativo. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Guillén. Yo creo que ese es un tema que hay que conversar. Estamos en un debate, por ejemplo, suspensión de negociaciones colectivas y no es un tema de fácil despacho. Entonces creo que hay que establecer un registro. Yo acojo la propuesta de que tratemos de llevar adelante modificaciones sustantivas en materia de tramitaciones, pero hay otros proyectos que no son de tan fácil despacho. Voy a entregar la palabra en el tiempo de la democracia cristiana al senador Francisco Buenchumilla. 3 minutos y medio. Muchas gracias, Presidenta. Yo creo que es difícil colocarse en la casuística porque es infinita. Este proyecto toca un tema específico, pero es evidente que detrás de todo esto estamos en presencia de lo que en derecho se llama un caso de fuerza mayor, donde es un imprevisto al cual es imposible resistir y por lo tanto, aunque no tuviéramos este proyecto de ley, todas las personas, grupos, organizaciones, sociedades que no pudieran hacer las cosas dentro de los plazos respectivos, que se vean impedidos de realizar los actos que correspondan, pueden alegar fuerza mayor y por lo tanto pueden hacer después todas las cosas que dejaron de hacer porque hubo un hecho de fuerza mayor. Quiero decirles que esto está regulado en el artículo 45 del Código Civil, que da el concepto de lo que se entiende por fuerza mayor, diciendo que es el imprevisto a que no es posible resistir, como un terremoto, como los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, como en este caso por la cuarentena, por el estado de excepción constitucional, por la crisis que estamos viviendo. De tal manera que creo yo que no es necesario ir caso por caso, sino que probablemente el gobierno, acogiéndose al artículo 45 del Código Civil, digamos simplemente que todo el mundo que se ha visto imposibilitado de poder ejercer sus derechos o hacer cualquier acto que tenía un plazo, puede alegar fuerza mayor y después va a poder hacerlo tranquilamente una vez que pasemos esta crisis. Pero a mí no me parece, digamos, que tengamos infinidad de proyectos de ley porque la imaginación no nos va a dar para colocarnos en todos los casos que los chilenos se vean imposibilitados a hacer sus cosas a resultado de la crisis que estamos viviendo. Así que yo los remito al artículo 45 del Código Civil y a lo mejor ahí podemos tener una norma general que resuelva este problema. Naturalmente que no nos vamos a oponer a este proyecto, pero yo quería hacer esa aclaración, Presidenta, para que nos ayude, digamos, a no entrar en la casuística, sino que una norma general
basado en el artículo 45 del Código Civil, y yo creo que así podemos avanzar. Gracias, presidenta. Gracias, senador Buenchumilla. El senador Letelier ha pedido 1 minuto porque su bancada ya completó el tiempo que está asignado. Tiene por último la palabra y vamos terminando la votación. Presidente, brevemente, yo entiendo lo que por su intermedio planteó el senador Guillé. El tema de los sindicatos tiene que ser abordado en forma distinta. Estamos hablando de instituciones que tienen fueros, tienen otro tipo de situación, tiene que ver con los números que van variando para saber cuántos delegados o representantes tienen. Creo que esta ley en su espacio permite resolver el tema sustantivo, que son las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y muy especialmente las APR. Por eso es tan importante sacarlo adelante en su mérito. Las otras organizaciones tienen otras lógicas y la verdad creo que lo mejor es tratarlos cada uno en su mérito. Los sindicatos tienen otros alcances de plazos legales, por eso es importante que se vea en la ley que ya está en la Comisión de Trabajo y estamos discutiendo actualmente. Gracias, senador Letelier. Voy a consultar el acuerdo de la sala para poder incorporar al término del tratamiento de la ley FOGAPE la tramitación de proyectos de acuerdo que no hemos podido consultar ni tramitar, dado que los días martes cuando esta sala tramita estos proyectos. Entonces, hay algunos importantes como gratificación a los trabajadores de la salud, que sería posible verlos al final del tratamiento de este proyecto FOGAPE. ¿Habría acuerdo? De acuerdo. Muy bien, acordado. El informe sobre el proyecto FOGAPE. La votación, perdón, me salté la votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Presidente, vamos a proceder a efectuar la consulta de opción de voto de las senadoras y senadores que están participando en la sesión a distancia o de manera remota. El senador señor Alamán, ¿cómo vota? A favor. La senadora señora Allende, ¿cómo vota? Senadora, tiene que habilitar el audio. Tiene que habilitarlo usted, secretario. Sí, no puedo. Ahora sí se escucha. Ya, a favor, secretario, gracias. Gracias. La senadora señora Aravena, ¿cómo vota? ¿Cómo vota? Lo apaga. A favor. Gracias. El senador señor Araya, ¿cómo vota? El senador señor Castro, ¿cómo vota? A favor. El senador señor Durresti, ¿cómo vota? A favor. El senador señor Durana, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. El senador señor Arboe, ¿cómo vota? A favor. El senador señor Buenchumilla, ¿cómo vota? A favor. ¿Qué le pasó? No tiene habilitado el micrófono el senador. ¿El senador señor Buenchumilla? No está habilitado. A favor, dije. Gracias. A favor. El senador señor Insulza, ¿cómo vota? A favor. El senador señor Montes, ¿cómo vota? A favor, voto. A favor. Gracias. La senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Está desactivado su micrófono. Bueno, ahí está. Voto a favor, señor secretario. Gracias.
El senador señor Proens, ¿cómo vota? A favor, secretario. A favor. Gracias. El senador señor Quintana, ¿cómo vota? Pidiendo ¿Cómo vota? los requisitos de participación en ella. Voto a favor, creo que no requiere una ley especial, pero voto a favor. Gracias. La senadora señora Rincón, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Gracias. El senador señor Soria, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. El senador señor Pedro Araya, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. No lo veo. Estoy con un problema con la cámara, señor secretario, en este minuto. ¿Sí? ¿En la cuenta ven? Resultado de la votación: por la afirmativa 42 votos, por la negativa 0, abstenciones 0, pareo 0. Aprobado el proyecto.